Bueno, esta es la carta natal de Horacio Rodríguez Larreta. Voy a estar mirando diferentes eh, configuraciones y cartas relacionadas con él y para tratar de interpretar su situación, bueno, sobre todo como dice el título del video, el ocaso político, digamos, de Larreta tras las elecciones de las PASO, ¿no? Algo que, bueno, para muchos de los que ya veíamos estas configuraciones hace tiempo no nos ha sorprendido, pero vamos a repasar. Esta es su carta natal, tiene un ascendente en Libra que explica mucho esa personalidad que tanto se resalta en las redes, en los medios y digamos, en la percepción popular de que es una persona mediadora, conciliadora, muy característico de la personalidad Libra. Pero, bueno, el regente, que es Venus, aparece, él la tiene en conjunción a Marte, con lo cual estamos hablando de que no es tan así, ¿no? Está permeado de un Marte que ya sabemos que tiene connotaciones mucho más agresivas, violentas, con lo cual una cosa es lo que aparenta su personalidad y otra cosa es lo que es en su verdadera faceta. Bueno, lo más significativo, sin duda, de la situación que está viviendo actualmente y que ya se veía venir, es que él está viviendo su retorno de Saturno. Y para aquellos que le dan poca importancia o incluso he escuchado increíblemente decir a algunos supuestos conocedores que el retorno de Saturno le iba a traer mayores responsabilidades. Bueno, no, el retorno de Saturno es implacable. Él encima lo tiene en su casa 6, que ya de por sí es una posición difícil. Y sin lugar a duda lo que le trajo ha sido la pérdida total, digamos, ¿no? Porque se ha quedado, no solo se está quedando sin, digamos, el poder y la caja política de la Ciudad de Buenos Aires después de 8 años de gestión, que está llegando a su final, sino que perdió su heredero candidato y además se quedó, por supuesto, sin la posibilidad de competir para las nacionales, por lo cual, nada, se quedó completamente sin nada. Y eso es lo que hace un Saturno, lo que es un Saturno en casa 6 y en su retorno. En realidad, bueno, es cierto que en algunas personas el retorno de Saturno, como bien se escucha, eh, también, pero con lo que sí coincido es que a veces lo que trae es una recompensa por un buen trabajo realizado, con lo cual a veces el retorno trae ese momento de gloria, digamos. Pero por eso se le llama el planeta del karma, ¿no? Porque todo lo que te trae es simplemente el pago de tus actos. En fin, acá ya hemos visto qué es lo que le está trayendo a él, pero hay muchas cosas interesantes de analizar acerca de cómo él lo debe estar viviendo, o cómo él se lo vivió, y la confianza que se tenía a sí mismo, a pesar yo no tengo dudas de que él sabía muy bien
y sabe muy bien de este tipo de expectaciones planetarias de astrología. Es una persona, tiene un Neptuno en Escorpio, es muy afecto al esoterismo, incluso creo que lo ha utilizado, lo tiene en casa 2, lo ha utilizado como un recurso en conjunción a un Mercurio. Muchos dicen que Neptuno-Mercurio es una conjunción. Bueno, algunos dicen que da personas que son buenas para mentir, en realidad, cualquier político, ¿no? Esta configuración es ideal para las carreras políticas, que se usan como recurso, y para ganar dinero, digamos, ¿no? En casa 2. Pero quizá yo lo suavizaría un poco y diría que tienen como cierto don o facilidad para algo así como una especie de hipnosis eh, social para convencer eh, en su dialéctica, que es más o menos lo mismo, pero con un poco más de, de suavidad. Bueno, eso es una característica de él. Creo que nadie puede negar que él tiene esas características como agente político. Eh, pero ahora vamos a ver que los tránsitos le jugaron una mala pasada a esto, ¿no? Esto le ha funcionado como recurso durante mucho tiempo, eh, pero los tránsitos le fueron en contra. Como vemos, su Júpiter en Cáncer es un Júpiter exaltado, es un Júpiter que funciona muy bien y en el medio cielo, con lo cual él ha venido teniendo un ascenso en su imagen pública y en su carrera profesional muy facilitado, sin prácticamente obstáculos, con lo cual eso también ayuda a acrecentar su autoconfianza, pero no, si bien le ha dado buenos resultados, cuando te llega el parate de Saturno, te la das en la jeta. En fin, esto es interesante también, esta conjunción Urano-Plutón de por sí natal, bueno, no es fácil de llevar para toda esa generación que lo tiene, que son muchos, digamos, porque esos son tránsitos lentos. Él la tiene bastante pegada, la conjunción, bueno, y la tiene en casa 12, difícil. Yo pienso que una manifestación física de esto es ese temblor extraño que no sé con qué nombre rarísimo lo llama, pero ese Urano, digamos, le genera ese temblor. Y en casa 2 no lo puede ocultar ni lo puede controlar, ¿no? Lo cual le debe generar bastante incomodidad, siendo que es una persona que no le gusta eso, ¿no? Le resulta bochornoso o incómodo públicamente. Eso se notó cuando tuvo que salir a explicar por qué agarraba el vasito con las dos manos. Bueno, y él en configuración lo tiene en cuadratura y conflicto con su Marte, ¿no? Esa cuadratura, bueno, es compleja para él mismo. Bueno, lo que voy a pasar ahora a ver el retorno solar de este año, a ver qué se puede ver. Él todavía está en su revolución solar del año 2022, porque cumple los años en octubre, fines de octubre, es del 29 de octubre del 65. A una simple vista podría decir que su revolución solar se veía bastante favorable en el hecho de que tenía muy pocas líneas rojas, digamos, de tensión muy marcadas. La más conflictiva era justamente ese Neptuno en Escorpio, en cuadratura con Saturno. Y ahí es un poco, ahí vuelvo a, bueno, esa
ese talento, por decir de algún modo, que él ha usufructuado y que le ha dado muy buenos resultados, se empezó a pegar de frente con un Saturno en tránsito, que en su revolución solar estaba todavía en Acuario, pero fíjense que es un Saturno que no solo le hace cuadratura a eso, sino que vino en conjunción con el vértex, que es, o sea que él durante esta revolución se iba a encontrar, quiera o no quiera, controle o no quiera controlar, con situaciones saturninas. Eso por un lado. En cuanto a su medio cielo, digamos, hablando de su exposición pública y su deseo de competir a la presidencia, digamos, que sería el punto más alto de la carta, está regido por un Marte que lo tiene posicionado en casa 12. El Marte en casa 12 es complicado. Por un lado le puede generar terribles paranoias de tener enemigos ocultos y andar todo el tiempo a la defensiva. En el caso de Larreta no es solo andar a la defensiva, sino él es de armas tomar, y ha utilizado ya en toda su gestión, pero este último año con esta paranoia, las fuerzas de seguridad que tienen la ciudad de Buenos Aires, y esto es sabido prácticamente por todo el mundo, salvo por aquellos que lo defienden a ultranza, porque en realidad se benefician de sus recursos, pero quien puede mirarlo objetivamente sabe que ha utilizado las fuerzas de seguridad no para defensa de los ciudadanos, sino para perseguir opositores políticos. Y no me refiero a opositores políticos conocidos, sino a cualquier ciudadano común residente en la ciudad de Buenos Aires que pudiera o quisiera apenas levantar una palabra de crítica contra él. En fin, esto está súper exacerbado en su revolución solar y es por esta situación. Además de que ese Marte, digamos, está prácticamente en conjunción con su Júpiter. Así que la conjunción de Júpiter-Marte, bueno, algunos la pueden analizar como la activación o, que su Júpiter, digamos, benéfico, se ve activado y reforzado. Yo, en mi experiencia, lo que creo es que lo que hace es aumentar, en este caso lo que aumenta es su nivel de agresividad y violencia. La conjunción Júpiter-Marte para mí trae eso. Insisto, como a él en la revolución le está cayendo en casa 12, bueno, lo debe haber vivido con esa situación, con esa sensación de que estaban todos contra él. Pero no pasivamente, sino a la defensiva y a la ofensiva. Otra cosa de la revolución que me parece, bueno, hay varias. Bueno, el Plutón en la casa 7 claramente viene a reforzar lo que acabo de decir, es decir, él se enfrenta o ve como enemigos, digamos, que los enemigos son los que tienen el poder. Y de hecho, eso es lo que ha demostrado el resultado de las elecciones. De hecho, su socia, digamos, en el partido político, su asociada, fue la que terminó teniendo el poder sobre él. Y otra cosa también significativa es que el Sol, que estaría mostrando su imagen pública de poder, un sol en el medio cielo, un sol muy visible, estaría hablando de una exposición pública, una llegada pública de peso. Pero en esta revolución le aparece el sol en el lugar más escondido de la carta, que es en el fondo del cielo, con lo cual
ya se veía que no iba a tener buenos resultados, y de hecho creo que muchos han quedado sorprendidos, pero acá se ve que esto no era una sorpresa, que apenas sacó un 10-11% de los votos. Ese sol ahí en el fondo del cielo explica bastante. Bueno, otra cosa interesante de ver es cómo estaban los tránsitos en el día de la elección, en relación a su carta natal. Acá me parece que algunas cosas, bueno, yo le puse una hora aproximada cerca de las 9 de la noche, que es cuando, no cuando se dieron a conocer los resultados en los medios de comunicación, sino cuando claramente los políticos y los medios de comunicación ya tenían los resultados, porque sin ninguna duda ya alrededor de las 9 de la noche los comentarios de los medios, si bien no publicaban los números, no había ninguna duda para todos la teleaudiencia de que ellos ya los tenían, porque si no se hubieran animado a aventurar determinados comentarios. Lo cual es más o menos el horario en el que podemos suponer que él conoce los resultados. Bueno, sí, esto es claramente una posición de conflicto, no del horario, sino del día, en el sentido de que Marte le estaba, un Marte en conjunción Mercurio, pero sobre todo Marte, por un lado le estaba activando su Plutón-Urano, ¿no? Es una conjunción explosiva fuerte, pero en cuadratura a su Marte natal, su Marte-Venus natal, ¿no? Esta cuadratura Marte-Marte no la debe haber sentido para nada cómoda. Y por otro lado, este Neptuno-Mercurio, del que vengo hablando hace un rato, para estas fechas se encontraba en cuadraturas muy fuertes con el propio Sol, en tránsito, Sol-Venus en tránsito. Así que sí, en realidad el Sol vino a iluminar esta situación que resultó de beneficio durante mucho tiempo, pero que en este momento yo creo que a él mismo se le cayeron sus propias caretas, se dio cuenta de que todo lo que había estado utilizando, toda la cantidad de recursos, de dinero, bueno, para hacer campaña, pero también para comprar voluntades, para mm, digamos, influenciar en los medios de comunicación a su favor y demás, quedó absolutamente al descubierto, a la luz, y creo que para él mismo, él se dio cuenta de que no hubo manera de frenar este retorno de Saturno, ¿no? Saturno acá se manifestó de manera contundente. Hay que tener en cuenta que este es el primer, digamos, el primer toque de Saturno. Todavía, ahora está retrogrado, pero todavía no tocó exactamente el grado 10 de su Saturno natal. Pero sin lugar a dudas se ha manifestado eh, en todas sus características, ¿no? De lo que se conoce en la teoría que trae un retorno de Saturno. Para colmo, digamos, él tiene un Quirón en este mismo Piscis, así que también el retorno de Saturno va a estar activando eso. No lo va a vivir con mucho agrado. ¿Qué más?
Bueno, en cuanto al horario, y acá sí, digamos, esto es un poco divague, pero digamos, la hora en la que supuestamente más o menos debe haber conocido los resultados, le aparece ese Marte en tránsito en el descendente, es decir, eh, en sus opositores, eh, el otro, digamos, es el guerrero que le ganó la pelea, de algún modo. Eh, y el Neptuno en el ascendente yo creo que se debe haber sentido confundido, debe haber dicho, pero ¿cómo puede ser si con todo lo que hice, con todo lo que planifiqué, con la cantidad de recursos, la caja política, las fuerzas de seguridad, los apoyos, alianzas con todo tipo de personas poderosas, ¿cómo puede ser que este sea el resultado? Y creo que él mismo quedó sumido en una nebulosa de confusión que le debe haber costado, no sé si todavía ha caído en la realidad. Pero Saturno claramente y rápidamente te hace caer en la realidad. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Por último, lo que quería remarcar, que es algo que habíamos visto quienes hacíamos algún tipo de análisis a futuro para ver la situación de los candidatos, y que viene a cuento con esto, es que el próximo eclipse de luna que se da el 28 de octubre, es decir, ya anticipaba estos resultados. ¿Por qué lo digo? Por un lado, el hecho de que cumpla los años en eclipse ya de por sí está mostrando que su próximo cumpleaños, digamos, va a ser un año, digamos, cumplir los años en eclipse marca una revolución solar y un año de esos que no se olvidan, ¿no? Eh, pero además, bueno, esta es la carta del eclipse, no hay nada acá en relación a los aspectos natales de la reta, salvo por el hecho de que estoy diciendo de que el eclipse se da el 28 de octubre, él cumple los años del 29. Se puede decir que prácticamente cumple los años en eclipse, pero además, bueno, y por razones obvias, la posición del Sol está exactamente sobre el eclipse. Entonces, o sea, los 5 grados del Sol es la posición natal de él en Escorpio, con lo cual era impensado que con esta expectación él tuviera buenos resultados en las elecciones presidenciales. Esto ya se podía advertir y anticipar eh, antes de que ocurriera lo que ocurrió en las PASO. Bueno, en fin, esto es más o menos la situación. Como colorario, el retorno de Saturno tiene un peso, bueno, como algunos otros aspectos que también muchas veces están relacionados con Plutón, digamos, parece que son dos planetas fortísimos, que cuando tienen algún aspecto fuerte en nuestras cartas, se posicionan muy por encima de otras influencias y otros tránsitos y marcan significativamente la vida de las personas, y este no ha sido un caso de excepción.